Hola mis queridos estudiantes de grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesano. En este día jueves 27 de mayo los saludo con una nueva guía del área de Ciencias Naturales y Ética y Valores. Recordemos que estamos viendo los sistemas del cuerpo humano, conociendo un poco más cómo es que funcionamos nosotros los seres humanos. Y en este día nos corresponde el sistema nervioso. Recordemos que hace 8 días vimos el sistema locomotor y cómo los huesos y los músculos nos permiten mantenernos en pie y realizar movimientos, ¿cierto? Pero para poder que esos movimientos se realicen necesitamos de este sistema, el sistema nervioso, el cual envía todos esos estímulos a los demás sistemas para que produzcan el movimiento o los diferentes cosas que cada sistema debe realizar, ¿de acuerdo? Pero todo viene desde el sistema nervioso. Vamos entonces a analizar estas imágenes y toda esta teoría que aparece allí. Vamos a leerla junticos, por eso necesito que pongan muchísima atención. Dice sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, conformado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo y la médula espinal. Están protegidos por tres membranas: dura madre, membrana externa; aracnoides intermedia; pia madre, membrana interna, denominadas genéricamente menignes. Entonces aquí a la derecha encontramos esto que nos acaban de decir en esa primera parte del párrafo. El sistema nervioso central entonces está conformado por el encéfalo. El encéfalo está aquí arriba, ¿cierto? Que está conformado por el cerebro, por la médula espinal también. ¿Listo? Dice, además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Entonces, ese sistema nervioso no son huesos, pero sí están protegidos por huesos. El cerebro está protegido por nuestro cráneo, que es uno de los músculos más fuertes, de los huesos más fuertes de nuestro cuerpo, y la médula espinal está protegida por la columna vertebral, que es uno de los sistemas óseos más largos, complejos e importantes del cuerpo humano. Dice, es un sistema muy complejo, se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior y transmitir impulsos a nervios y a músculos instintivamente. Están llenos de un líquido incoloro y transparente que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Estos términos están muy técnicos, pero la idea es que los conozcamos, los escuchemos por primera vez y más adelante, como les digo, en bachillerato, incluso en la universidad, para quienes deseen estudiar medicina o ciencias del deporte y la recreación o fisioterapia, van a profundizar, por supuesto, en todas estas temáticas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de ese sistema nervioso central? Dice, sus funciones son muy variadas. Sirve como medio de intercambio de determinadas sustancias, como sistema de eliminación de productos residuales y para mantener el equilibrio iónico adecuado. Transporta el oxígeno y la glucosa desde la sangre hasta las neuronas y también es muy importante como sistema amortiguador mecánico. En resumen, todos los animales cuyo cuerpo posee un sistema nervioso central están dotados de mecanismos nerviosos encargados de recibir y procesar las sensaciones recogidas por los diferentes sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de forma precisa a los distintos efectores. Es apropiado considerar el sistema nervioso central como el más importante de todos los sistemas que se encuentran en dichos cuerpos. Como les digo, entonces nosotros recibimos los estímulos a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Tenemos la vista, tenemos el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Y el oído. Son los 5 sentidos que tenemos en todo momento dispuestos a percibir los estímulos que vienen del exterior, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, desde allá, desde la cocina de mi casa, me tiran algo a mí, una manzana, y yo la veo, ¿qué hago? A través de los sentidos, del sentido del ¿qué? ¿Cómo se llama esto? La vista, yo percibo ese estímulo e inmediatamente el sistema nervioso central, ¿qué hace? Mandar la orden desde mi cerebro hasta mis nervios que están, ¿cómo decirlo?, dispersos por todo mi cuerpo y todas las terminaciones nerviosas que se conectan con los músculos, con los órganos, para decirme, levante la mano y recójala, ¿cierto? Entonces, ese sistema nervioso central es el que da la orden a mis manos de que se levanten y cojan la manzana que me van a tirar, o si no, pues me gano un
golpe en la cara, ¿cierto que sí? Lo mismo pasa con el sentido de la audición. Por ejemplo, si vamos por la calle y no podemos mirar para pasar la calle, sino que simplemente escuchamos el pito de un carro, inmediatamente, ¿qué hace el sistema nervioso central? Envía la información a todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo para que paremos y miremos, estemos alertas y no vayamos a pasar porque podemos ser accidentados por un vehículo. Entonces, es muy bonito porque el sistema nervioso central, a través de todas esas órdenes que da nuestro cerebro, el cerebro es como la CPU de un computador. Sí, es el centro de mando del computador y el computador sería nuestro cuerpo humano. Si nuestro cerebro no funcionara adecuadamente, entonces nuestras manos no se moverían, nuestros pies no se moverían, nuestro cuerpo no se movería y no reaccionaría a los estímulos que vienen de afuera y que percibimos también por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, si la mamá va por la noche, los cobija en la camita, les soba la cabecita, ahí está entrando una información al sistema nervioso de que ustedes están recibiendo ese afecto, ¿cierto? Por el sentido del tacto, porque la mamá les soba la carita, les soba las manitos, entonces por ese sentido del tacto ustedes reciben esa información. ¿Qué hace el cerebro? La procesa y ¿qué hace el cerebro? Pues dormirse y sentirse tranquilo o abrazar a la mamá. Es la respuesta que da nuestro cerebro a los estímulos que vienen de afuera. Lo mismo pasa con la comida. Cuando algo nos gusta o no nos gusta, para eso es el sentido del gusto, entonces nosotros percibimos el sabor. Por ejemplo, a mí me encanta la pizza. Entonces yo me meto una pizza a la boca, inmediatamente mis papilas gustativas sienten ese sabor, mi cerebro que dice, vamos a comernos esta pizza que está deliciosa. O si por el contrario me estoy tomando algo que sabe amargo, maluco, está dañado, inmediatamente mi cerebro ¿qué hace? No se lo tome, le va a hacer daño. Entonces mis manos rechazan el alimento o así sucesivamente. Bueno, ahora nos dicen acá cuáles son esos cuidados del sistema nervioso. Mantener el cuerpo productivo y saludable a través de conductas y hábitos. Evitar accidentes que puedan dañar el sistema nervioso o alguna de sus partes. Evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas que afectan el funcionamiento del sistema nervioso y pueden ocasionar graves enfermedades mentales y hasta la muerte por daños al cerebro. Alimentarse bien, hacer ejercicio y descansar lo suficiente. Es muy importante tener una buena nutrición, comer frutas y verduras, carnes, lácteos, hacer mucho ejercicio todos los días, por lo menos una horita diaria, y descansar, dormir entre pues los adultos aproximadamente entre 7 y 9 horas, los niños y más, ojalá 10 horas. Dice la neurona, es la célula fundamental y básica del sistema nervioso. Es alargada y especializada en conducir los impulsos nerviosos. Es importante saber que las neuronas no se regeneran, por eso debemos cuidar que las actividades que realizamos no afecten al sistema nervioso. Entonces, esas neuronas que hacen que todos esos estímulos lleguen a los diferentes órganos, huesos y partes de nuestro cuerpo son de mucho cuidado. Cuando nosotros consumimos tabaco o alcohol, para que le digan a los papás, todas esas neuronas empiezan a morirse y no se regeneran. Entonces, si perdemos esas neuronas, en algún momento vamos a perder esas respuestas de nuestro cuerpo a los estímulos del medio. Aquí tenemos entonces las partes de la neurona. Miren la neurona acá. Soma o cuerpo celular es la parte más voluminosa de la neurona, en ella se encuentra el núcleo, ese contiene la información que dirige la actividad de la neurona, entonces aquí está el soma, esta parte grandecita de adelante. Las dendritas son prolongaciones cortas que se originan del soma neural, su función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Entonces, estas dendritas, como se llaman acá, que son como esas ramificaciones, reciben el impulso y lo llevan hasta el núcleo y ya del núcleo entonces se deriva la respuesta neuronal a qué es lo que tenemos que hacer. Y el axón es una prolongación única y larga, esta amarillita. Su función es sacar el impulso desde el soma neural y conducirlo hasta otro lugar del sistema. Entonces, desde acá, desde el núcleo de nuestro soma o el cuerpo de la célula, sale por el axón, por este cordón amarillo, la información hacia otras neuronas o ya hacia los nervios directamente, donde vamos a generar el estímulo y la respuesta a los estímulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta actividad fue tomada de actividadeseducativas.net. La actividad, lo primero vamos a observar estos dos videos, ustedes bien juiciosos en su casa los abren, los miran, son videos muy corticos, el primero dura 3 minutos y 20 segundos, donde les explican por qué el sistema nervioso central es importante, cuáles son sus partes y cómo funciona, ¿de acuerdo?
Entonces es una profundización, pero es importante que los vean siempre. Si yo les pongo estos videos no es porque yo quiera meter muchas cosas para que ustedes hagan, sino porque veo que son importantes. Luego de ver estos videitos vamos a escribir en el cuaderno de ciencias naturales el sistema nervioso. Ya después de escribir el sistema nervioso, entonces vamos a desarrollar las preguntas y actividades que aparecen en este tallercito. Entonces la primera sería, el sistema nervioso central está conformado por el y la. En la primera página de la guía aparece esa información y yo se las leí, se las dije, se las expliqué, entonces vamos a rellenar estos espacios. En el segundo, menciona cómo podemos cuidar el sistema nervioso. Allí en esa primera parte de la guía nos dan varios puntos, 4 de cuidado del sistema nervioso. Vamos a nombrar aquí uno o dos de ellos. El tercero, explica brevemente el proceso de circulación. Entonces, el sistema nervioso central, sus partes son, aquí nos dice, y qué contiene esa parte. ¿Listo? Eso se explicó en el primer punto. Cuarto, menciona las funciones del sistema nervioso central. Entonces, aquí en este espacito vamos a decir cuál es esa función o esas funciones que tiene el sistema nervioso. Luego profundizamos. Entonces, dice, la membrana aracnoides está en posición. Todo esto es de lectura, entonces vamos a leer, a entender y a responder y escogemos la respuesta apropiada. La sexta, el encéfalo y la médula espinal están protegidas por envolturas óseas que son, aquí dan las 4 opciones, escojo una de ellas. Séptima, es la célula fundamental del sistema nervioso, entonces aquí debemos escoger la respuesta adecuada según lo escuchado y lo leído. Octava, contiene la información que dirige la actividad de la neurona. Entonces, leemos la parte de la neurona y respondemos con una sola, única respuesta. Novena, es el órgano principal del sistema nervioso. Colocamos acá cuál es. Y la décima, relaciona. Entonces, les dan zona, dendrita y axón y los significados. Entonces, con una rayita unimos según corresponde. Ya tenemos entonces estos puntos donde dice, explica brevemente cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, eso ustedes lo van a explicar. 2, escribe V si es verdadero y F si es falso. Nos dan 4 afirmaciones y tenemos que decir en este paréntesis si es verdadero o es falso según lo leído. ¿Por qué es importante el cerebro en el sistema nervioso? Entonces, con mis propias palabras digo, ¿por qué es importante el cerebro? En la 14, ¿por qué son importantes las neuronas? Dice, realiza una breve explicación acerca del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico ya son todas esas neuronas, ¿cierto? Completa los espacios en blanco con las partes de la neurona. Aquí nos dan unas rayitas y en esta primera parte de la guía tenemos la neurona y las partes, entonces vamos a completar esas partes en este pedacito. La tercera, explica cuáles son las funciones del sistema nervioso central y cuarta, menciona 2 cuidados del sistema nervioso central. Entonces, esta partecita de acá tiene unas partecitas como reiterativas de acá arriba, pero si ustedes desarrollaron esta parte, pues simplemente lo van a poder hacer muy fácilmente. Eso sería todo por ciencias naturales. Ya en ética y valores vamos a continuar trabajando los derechos de los niños. Hoy nos corresponde el derecho a la educación, que es un derecho fundamental de nuestra Constitución Política Nacional y que todos los niños y niñas de nuestro país deben acceder a una educación gratuita y de calidad. Entonces vamos a hacer el dibujo. Aquí tengo derecho a recibir educación de calidad y gratuita. Vamos a hacer el dibujito y vamos a escribir con nuestras propias palabras por qué es importante recibir educación gratuita y de calidad. Eso sería todo por hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana en nuestra clase de educación física a las 2 de la tarde. Hasta luego.